Jennifer López siempre ha sido un imán para el amor, pero detrás de los reflectores hay un costal de historias turbias y contradicciones que pocos conocen. Desde un ex que intentó vender una cinta íntima hasta un matrimonio descrito como un auténtico circo con policías incluidos, su vida sentimental parece escrita por un guionista de telenovelas con inclinación al escándalo. Hoy, vamos a recorrer 25 momentos oscuros y casi olvidados de la diva del Bronx, datos que no encontrarás en los especiales de televisión ni en las entrevistas controladas. El primer capítulo lo protagoniza Ojani Noa, aquel camarero cubano que conquistó a la joven Jennifer en un restaurante de Miami. La boda fue breve, pero lo que vino después fue un duelo legal interminable. Ojani trató de publicar un libro revelando detalles de su vida con ella, pero un juez lo bloqueó para siempre. El episodio se transformó en un símbolo de hasta dónde llegaría Lo para proteger su imagen. Más tarde, Noah intentó incluso capitalizar con la famosa Honeymoon Tape, una grabación privada que desató otra batalla en tribunales. Se hablaba en los pasillos de un chantaje disfrazado de propuesta editorial, $5 millones a cambio de silencio. Aunque nunca se probó, la sombra de esa cifra sigue flotando en cada recuento de sus romances. Pero no todo fue litigio. También hubo rituales cotidianos que parecían inofensivos y que los fanáticos interpretaron como señales secretas. Cuentan que Jennifer tenía una especie de prueba del café. Si su pareja se levantaba antes que ella para preparar el desayuno del domingo, era un indicio de compromiso real. Ojani pasó la prueba varias veces, pero al final no resistió la presión de vivir bajo la lupa de la mujer que en ese mismo momento saltaba al estrellato con Selena. La ironía es brutal. Mientras la película consolidaba a J.Lo como estrella, su primer matrimonio se derrumbaba como un decorado mal armado. El segundo marido, Chris Judd, entró en escena desde el mundo del baile. El coreógrafo pasó de dirigirla en un video musical a vestir smoking para casarse con ella. Sin embargo, el enlace se convirtió en un espectáculo involuntario. El propio Judd lo describió años después. Hubo arrestos porque la gente quería colarse. Se alquiló incluso el espacio aéreo para mantener alejados a los curiosos. Lo que debía ser un momento íntimo terminó siendo un acto de circo con paparazzi escalando bardas y helicópteros rondando. En ese matrimonio breve nació otra leyenda urbana: el código de 3 palabras. Se dice que ambos tenían una frase secreta que usaban cuando los fotógrafos los acosaban en exceso. Era la señal de que debían abandonar el lugar sin preguntas. Judd nunca lo confirmó del todo, pero el rumor corrió entre bailarines y asistentes de giras. Como un símil irónico, era como tener una salida de emergencia en un avión turbulento. Sabías que la ibas a usar tarde o temprano. Lo que sorprende es la velocidad con la que ese matrimonio se apagó. Apenas 9 meses después, los dos firmaban papeles de divorcio. Jennifer lo recordaría más tarde como un intento equivocado de no sentirse sola, una confesión que revela más de lo que aparenta. Detrás de la coreografía perfecta, había una mujer que buscaba compañía a cualquier costo, aunque el precio fuera otro divorcio en su historial. Si este tipo de historias ocultas de las celebridades te interesa, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí siempre desenterramos lo que otros prefieren callar. Después de Chris Judd, Jennifer buscó refugio en alguien que conocía desde antes de ser una superestrella: Marc Anthony. La prensa lo vendió como el amor maduro, el que equilibraría su vida. Pero las cosas dentro de esa casa de Beverly Hills no fueron tan perfectas como los flashes insinuaban. La boda, celebrada apenas 5 meses después de romper con Ben Affleck, fue tan discreta que muchos invitados pensaron que asistían a una comida familiar. Y aunque ella lucía radiante con un vestido de Vera Wang, lo que nadie vio fue el pacto silencioso entre ellos: vivir sin prensa, sin entrevistas y sin comparaciones. Un acuerdo que duró menos de lo esperado. Los primeros años parecían de película: duetos, giras, gemelos, portadas y sonrisas.
Pero entre las notas alegres surgían rumores de control, de celos, de distancias cada vez más visibles. En cada presentación pública se leía un guión no dicho. Ella sonreía, él se tensaba. Era una relación con música, pero sin armonía. Dicen que en los camerinos Mark imponía un ritual extraño. 10 minutos sin voces, sin perfumes, sin nadie más. Lo llamaba su preparación espiritual antes de cantar. Pero algunos testigos juraban que era su forma de marcar territorio, de hacerle sentir que el escenario seguía siendo suyo. Jennifer, por su parte, tenía su propia superstición. Se habla de un semáforo emocional de anillos. Verde si todo iba bien, amarillo si había tensión, rojo si prefería guardar silencio. Los fans más observadores aseguran que ese código se reflejaba incluso en sus apariciones públicas. Anillos grandes y brillantes cuando la relación era fuerte, discretos o ausentes cuando se apagaba. La ironía es clara. Mientras el mundo veía joyas, ella enviaba señales de auxilio. Con el tiempo, las discusiones se hicieron imposibles de esconder. La distancia entre las giras y la crianza de los gemelos se volvió abismo. Los rumores de ruptura crecieron hasta que un día, sin lágrimas ni escándalo, ella decidió poner punto final. Lo reveló años más tarde en su libro True Love, donde admite que aquella separación fue el día más duro de su vida. Lo dijo sin rencor, pero con el peso de quien se sabe en una encrucijada. Mark siguió su camino, y aunque ambos compartieron escenario tiempo después, esa amistad profesional era más una tregua que una reconciliación. Y cuando todos pensaban que Jennifer se tomaría un descanso del amor, la historia dio otro giro de guión. En medio de giras, contratos y estrenos, reapareció un rostro del pasado, Ben Affleck, el mismo con el que había pospuesto una boda 20 años atrás por la presión de los tabloides. Esta vez prometían hacerlo distinto, sin reflectores, sin novias señuelo, sin locaciones falsas. Pero el destino, o quizá la rutina, terminó repitiendo su propio patrón. Dicen que cuando se reencontraron, él le llevó un reloj sin batería, símbolo de una promesa simple. Ahora sí, sin tiempo, sin prisa. Jennifer lo conservó como si fuera una brújula rota, pero con un sentido claro. Recordar que el amor no se mide por relojes ni por titulares. Esa imagen del reloj detenido se volvió casi una metáfora de su nueva etapa. Una relación que parecía fluir entre calma y expectativa, entre lo privado y lo público, entre la nostalgia y el miedo a fallar otra vez. Sin embargo, las cámaras no perdonan. Cada aparición juntos se analizaba al milímetro. Si se tomaban de la mano, si no sonreían igual, si él parecía cansado, si ella evitaba mirarlo. La pareja intentó mantener una normalidad que ya no existía. Los paparazzi no solo los seguían, sino que construían una narrativa diaria sobre su felicidad o su posible ruptura. En ese contexto, surgieron rumores de una regla curiosa: la cena sin celulares. Se dice que Jennifer exigía dejar los teléfonos en una caja durante cada comida importante, con la intención de evitar filtraciones, pero también como un intento desesperado de rescatar la intimidad que la fama les había robado. A pesar de todo, se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas. Ella escribió sobre ese día en su boletín personal: éramos solo nosotros, nuestros hijos y una certeza. La certeza, sin embargo, duró menos de lo esperado. Meses después, las versiones sobre una nueva separación comenzaron a multiplicarse. Algunos medios aseguraban que Ben había vuelto a vivir solo, mientras ella visitaba casas en Los Ángeles. Nadie confirmaba nada, pero la historia se repetía como una canción conocida: un inicio brillante, una pausa incómoda, un final envuelto en silencio. Y ahí entra uno de los rumores más extraños: el beso sin flash. Cuentan que antes de cada gran decisión, Jennifer y Ben tenían un ritual íntimo, un beso en penumbra, sin cámaras ni testigos. Si ese beso se daba, el plan seguía.
Si no, algo se había roto. Dicen que en su último viaje juntos, el beso no ocurrió. Hasta hoy, ella no ha hablado abiertamente de esa ruptura. Pero sus apariciones recientes y el cambio en su tono durante las entrevistas hacen pensar que algo se quebró, otra vez, entre la historia y la realidad. Quizás el reloj sin batería marcó su último intento de detener el tiempo. Durante años, muchos creyeron que la vida amorosa de Jennifer era una novela sin final, pero detrás de cada capítulo había señales pequeñas, casi imperceptibles, que anticipaban el desenlace. Por ejemplo, su costumbre de dejar una silla vacía en cada camerino. Los más cercanos sabían que no era capricho ni superstición. Era su forma de recordar que, sin importar quién estuviera a su lado, siempre había un espacio para la soledad. Esa silla se volvió un símbolo silencioso de todo lo que no podía decir frente a las cámaras. En entrevistas posteriores, ella confesó que no sabía vivir sin amor, pero lo que no explicó fue la manera en que convertía esa búsqueda en un hábito que repetía una y otra vez. Cada relación parecía una coreografía idéntica con distinto compañero. La química, el brillo, los anillos, los viajes, la distancia y luego el silencio. Pero lo más curioso es que pese a tantos inicios fallidos, Jennifer nunca dejó de crear rituales. Uno de ellos, conocido por su equipo, era el ensayo del sí. Antes de comprometerse, practicaba frente al espejo la manera en que diría la palabra más importante. Lo hacía con calma, como quien ensaya una canción que ya conoce pero que necesita cantar afinada. Su vida amorosa estaba llena de símbolos. Algunos los conocía el público, otros solo los que trabajaban a su lado. Entre ellos se hablaba de la chaqueta talismán, una prenda que llevaba a todas las giras desde principios de los 2000. Nunca explicaba su significado, pero decían que había estado presente en su primer gran concierto, en el estreno de Selena y en varias reconciliaciones. Esa chaqueta era su amuleto personal, una especie de escudo invisible frente al caos mediático que la perseguía. Las historias con sus parejas mostraban un patrón claro. Ella buscaba estabilidad en medio del movimiento, silencio en medio del ruido. Sin embargo, cada intento la empujaba más lejos de eso mismo. El público veía glamour, pero quienes estaban cerca veían agotamiento. En el fondo, Jennifer seguía siendo la misma chica del Bronx, pero atrapada en una vida donde cada decisión amorosa se convertía en noticia mundial. Y ese contraste entre la mujer que quería amar y la estrella que debía cuidar su imagen generaba una tensión constante, como si viviera en un escenario donde no podía bajar el telón. En ese contexto, su relación con Marc Anthony adquirió una nueva lectura. Muchos pensaron que, tras la ruptura, la distancia sería definitiva. Sin embargo, los dos mantuvieron un lazo profesional que sorprendió al público. Volvieron a trabajar juntos, compartieron escenario y hasta se les vio riendo en camerinos. Pero, según allegados, esa cercanía escondía un pacto no escrito: ayudarse mutuamente a sanar sin volver a cruzar la línea del romance. Fue una especie de tregua entre dos artistas que entendieron que el cariño no siempre necesita juramentos. Tiempo después, con Ben Affleck otra vez en su vida, esa madurez aparente pareció tambalearse. Algunos allegados mencionaron una regla del domingo, una tradición heredada de sus años con Marc. Dedicar un día completo sin agenda ni trabajo, solo para medir si la relación podía resistir la rutina. Los domingos tranquilos eran la verdadera prueba, decía ella. Cuando empezaban a llenarse de silencios incómodos o de llamadas no respondidas, sabía que algo no funcionaba. El público empezó a notar pequeños cambios. Dejó de llevar su anillo en ciertas apariciones, habló menos en entrevistas y comenzó a publicar frases cortas en redes que parecían mensajes cifrados. En una de ellas escribió: "Lo que brilla también cansa". Muchos lo tomaron como reflexión general, pero quienes la conocían vieron una confesión escondida. El amor,
con todo su resplandor, la estaba desgastando. Cada etapa amorosa la transformaba y al mismo tiempo dejaba cicatrices invisibles. La joven que soñaba con una familia se había convertido en una mujer que intentaba sobrevivir a sus propias expectativas. Su vida amorosa ya no era solo un asunto de corazón. Era un espejo público donde cada error se repetía amplificado. Y en ese espejo se reflejaban no solo sus romances, sino su necesidad de reinventarse. Los rumores más persistentes decían que en los últimos años adoptó una costumbre peculiar: escribir en sobres blancos frases breves antes de eventos importantes. Nadie sabía qué decían, pero su asistente personal aseguraba que eran recordatorios personales. Paciencia, no hables más de la cuenta, recuerda por qué empezaste. Aquellos sobres se volvieron su brújula emocional, una manera de no perder el control mientras el mundo la observaba. Entre esas frases, una se repetía más que todas: nada dura si no te cuidas tú primero. Tal vez era una lección aprendida a fuerza de golpes sentimentales, o tal vez una confesión hacia sí misma. Lo cierto es que cada relación la acercaba más a esa conclusión. El amor no la había destruido, pero sí la había hecho cambiar su forma de entenderlo. Esa evolución explica por qué, pese a los rumores de separación, nunca la hemos visto hablar con rencor de ninguno de sus exmaridos. Los recuerda con respeto, incluso con cariño, y quizá ahí esté su contradicción más humana. Una mujer que ha amado demasiadas veces, pero que aún cree en el amor como si fuera la primera. Esa fe obstinada es al mismo tiempo su fortaleza y su talón de Aquiles. El misterio, sin embargo, sigue abierto. ¿Qué aprendió realmente de todos esos matrimonios? ¿Fue el amor su refugio o su mayor prueba? Lo cierto es que cada nombre en su historia dejó una huella, y detrás de cada huella, un secreto que todavía nadie ha contado. A medida que Jennifer avanzaba en su carrera, también lo hacía su necesidad de controlarlo todo. En el amor, esa misma disciplina se convertía en su peor enemigo. Quienes han trabajado con ella aseguran que no soporta improvisar cuando se trata del corazón. Si algo no sale como lo planea, lo reescribe, lo disfraza, o simplemente lo archiva como si fuera un guión fallido. Y es que Jennifer no solo vivía romances, los producía. Cada historia tenía su vestuario, su banda sonora y su propio final programado. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante su relación con Didi. Aunque no fue marido, su influencia cambió la forma en que Jennifer se veía a sí misma. Él la introdujo al mundo de la alta moda, a los eventos exclusivos y al tipo de fama que nunca descansa. Pero junto con el lujo llegó también la exposición total. En esa etapa nació su famosa regla del semáforo de anillos, esa forma silenciosa de comunicar lo que sentía sin decir una palabra. Cada joya que lucía tenía un mensaje, y Didi fue el primero en descifrarlo. Cuando los rumores de infidelidad comenzaron a circular, ella apareció sin anillos ni joyas por semanas. No hacía falta declaración alguna. El público entendió que algo andaba mal. Esa relación fue un punto de quiebre. Después de Didi, Jennifer comprendió que los gestos dicen más que los comunicados. Fue entonces cuando empezó a desarrollar sus propios códigos secretos. Años más tarde, con Ben Affleck, la playlist del perdón se convirtió en una de sus supersticiones más curiosas. Cuentan que guardaba una lista de canciones que solo escuchaba cuando intentaba reconciliarse. No era música al azar. Eran melodías que conectaban con momentos específicos de su vida. Cada tema marcaba una etapa, un intento de volver a empezar. Pero entre todas esas manías, la más extraña surgió durante su tercer matrimonio. Los músicos de su gira aún recuerdan lo que llamaban el pasillo de los sí. Antes de subir al escenario, Jennifer y Marc Anthony cruzaban juntos un pasillo estrecho en silencio. Ahí, él le preguntaba 3 veces: ¿lista? Y ella respondía 3 veces: sí. Nadie supo de dónde vino ese ritual, pero los técnicos juraban que cuando no lo hacían,
Algo salía mal en el concierto. Tal vez era pura coincidencia, o quizá un reflejo de su necesidad de controlar hasta el azar. Durante la etapa final de su relación con Mark, Jennifer adoptó una costumbre que desconcertaba a su equipo: escribir cartas sin destinatario. Las doblaba y las guardaba en una caja blanca. Nunca las enviaba. Según una ex asistente, en esas cartas se hablaba a sí misma en segunda persona, como si quisiera explicarse por qué seguía buscando algo que se le escapaba cada vez que lo creía cerca. «No eres difícil de amar, solo te enamoras del ruido», decía una de esas notas. Cuando la relación terminó, esa frase cobró sentido. Jennifer no se separaba solo de un esposo, sino de una versión de sí misma. Una parte suya se quedaba con cada historia. Con Ojani, la inocencia; con Chris, la urgencia; con Mark, la familia; con Ben, la nostalgia. Y en cada ruptura se reinventaba, pero también se agotaba un poco más. Ben Affleck, por su parte, nunca fue ajeno a ese desgaste. Durante la segunda oportunidad que se dieron, muchos notaron que él evitaba los eventos multitudinarios. Jennifer lo entendía, pero al mismo tiempo necesitaba mostrarse al mundo. Era la paradoja que los perseguía desde el inicio. Él quería silencio, ella vivía de los reflectores. Esa diferencia se volvió abismo. En una entrevista, Jennifer confesó que el amor la había hecho más paciente, pero que también la había vuelto más cautelosa. Detrás de esa frase, algunos vieron una rendición emocional. Ya no buscaba el amor perfecto, sino el que la dejara en paz. Sin embargo, cada intento de encontrar paz venía acompañado de un nuevo rumor: que si seguía en contacto con sus ex, que si las canciones de sus discos eran indirectas, que si planeaba un nuevo libro de memorias. En los foros y redes, los fanáticos debatían si Jennifer era víctima de su propio romanticismo o una estratega consumada que usaba el amor como combustible para su carrera. Lo cierto es que, de una u otra forma, siempre lograba convertir su vida personal en un espectáculo sin admitirlo abiertamente. Un detalle poco conocido ocurrió justo antes de su boda en Las Vegas con Ben. Se dice que pidió que no hubiera música en la ceremonia, solo el sonido de las voces de sus hijos. «El amor no necesita banda sonora», habría dicho. Esa frase, repetida por asistentes presentes, se convirtió en una de las más citadas de su historia reciente. Paradójicamente, semanas después lanzó un sencillo inspirado en esa misma boda. La ironía era evidente. El amor y el arte siempre se confundían en su mundo. Mientras tanto, el público seguía dividido. Algunos la veían como una mujer que no se rinde, otros como alguien que repite el mismo error, esperando resultados distintos. Pero en ambos casos había algo admirable. Jennifer no se escondía. Aunque todo terminara expuesto, ella enfrentaba el juicio con la cabeza en alto. A veces parecía más resistente que feliz, más disciplinada que enamorada. Y eso, para una generación que creció creyendo en el amor eterno, resultaba desconcertante y fascinante al mismo tiempo. Los años la han hecho más selectiva, pero no más cínica. Todavía cree en los gestos pequeños. En un programa reciente reveló, entre risas, que todavía guarda el reloj sin batería que Ben le regaló. «A veces lo miro solo para recordar que el tiempo no manda», dijo. Esa frase resume toda su filosofía: detener el tiempo para que el amor no se le escape otra vez. Pero el reloj sigue sin funcionar, y quizá por eso su historia con los hombres continúa siendo el reflejo de ese mismo tic-tac detenido que nadie ha logrado reanudar. Lo que pocos saben es que antes de volver con Ben, Jennifer había hecho una lista con las razones por las que ya no quería casarse. La encontró su asistente mientras preparaban una mudanza. Entre las frases había una que decía: «Porque siempre termino cargando con la historia de los dos». Era su forma de admitir que en cada relación se hacía responsable de todo, del rumbo, de la imagen, del equilibrio. Como si amar también fuera una empresa que debía dirigir. Y es que así funcionaba su vida, con horarios, ensayos y repeticiones. Pero el amor
ese no se ensaya. El reencuentro con Ben parecía un guión imposible de mejorar. La prensa hablaba de un amor renacido, de una segunda oportunidad que desafiaba al tiempo. Pero dentro de esa historia perfecta se escondía una batalla silenciosa. Jennifer quería mostrar al mundo que había aprendido. Ben prefería callar. Ella buscaba fotos. Él buscaba distancia. Era la misma pareja de hace 20 años, pero con cicatrices nuevas, y esas diferencias, por pequeñas que parecían, fueron dejando grietas invisibles. Hay quien asegura que uno de los motivos del desgaste fue una promesa que ambos hicieron durante la pandemia: jamás permitir que la rutina les robara la complicidad. Pero el tiempo, como siempre, fue más fuerte. Las agendas volvieron a llenarse, las llamadas se acortaron, y el silencio empezó a ocupar el lugar donde antes había risas. Según una fuente cercana, Jennifer comenzó a retomar una costumbre vieja: dejar notas en el refrigerador con frases que solo ella entendía. «Te esperé, pero no llegaste», decía una. «El amor también se cansa», decía otra. Eran mensajes que no buscaban respuesta, solo desahogo. En medio de esos rumores, surgió uno más inquietante: que Jennifer había pedido a su equipo eliminar de sus redes todas las fotos donde apareciera con Ben antes de confirmar su separación. Un movimiento calculado para no dar pie a interpretaciones, pero que terminó alimentando la especulación. Esa forma de borrar, de limpiar los rastros, no era nueva en ella. Lo había hecho antes con Chris, con Mark, con Oyani. Cuando una etapa se cerraba, desaparecían las fotos, los recuerdos y hasta los colaboradores que pertenecían a esa versión de su vida. Era su manera de empezar de cero, aunque ese cero siempre viniera cargado de pasado. Sin embargo, la gente no la veía como una víctima ni como una manipuladora, sino como una mujer que había aprendido a sobrevivir en un entorno que devora a quien se muestra débil. En eso radicaba su poder. Podía romperse y aún así seguir cantando como si nada. Esa dualidad fascinaba al público mayor, que la veía como un espejo de la vida real. Una mujer que se levanta, se maquilla y sale a trabajar, aunque el corazón esté en ruinas. Durante una entrevista en 2023, Jennifer dijo algo que pasó desapercibido: «La vida me enseñó a no pelear con el amor, pero sí a ponerlo en su lugar». Esa frase, dicha con calma, escondía más verdad de lo que parecía, porque en su historia no había villanos ni héroes, solo dos personas que no supieron coincidir en el mismo momento. El amor los había unido, pero el ritmo de sus mundos los separó. Lo curioso es que, mientras el público esperaba verla derrotada, Jennifer hizo lo contrario. En lugar de esconderse, se presentó en un evento en Nueva York luciendo un vestido idéntico al que había usado la primera vez que conoció a Ben. No fue casualidad, fue mensaje, una especie de cierre elegante a su propia historia. No necesitaba declaraciones, solo presencia. Así como en el pasado había enviado señales con anillos o canciones, esta vez hablaba con gestos. Y aunque todo parecía indicar que había cerrado ese capítulo, los rumores sobre una reconciliación futura no tardaron en aparecer. Algunos allegados aseguran que ambos mantienen comunicación, que se respetan y que incluso comparten decisiones sobre sus familias. Pero entre respeto y amor hay un océano de distancia. Y Jennifer, que tantas veces cruzó ese mar sin mapa, parece haber entendido al fin que hay orillas a las que no conviene regresar. Lo más impactante de su historia es que, pese a tanto escándalo, nunca ha hablado mal de sus exmaridos. Ni un comentario hiriente, ni una frase fuera de lugar. Cuando le preguntan por ellos, sonríe con esa calma ensayada de quien aprendió que el silencio puede ser más elocuente que cualquier confesión. Su secreto no está en lo que dice, sino en lo que calla. Y en ese silencio habita la verdadera Jennifer López, la mujer que convirtió sus derrotas amorosas en canciones, en películas, en historias que millones comentan,
sin entender que detrás de cada titular hay un corazón que sigue buscando paz. El público suele olvidar que más allá del brillo, Jennifer también envejece, también se cansa, también tiene miedo. Pero hay algo que nunca cambia: su manera de mirar. Esa mirada firme, que a sus 55 años sigue desafiando al mundo, es la misma que tenía cuando servía café en el Bronx y soñaba con ser alguien. Quizás por eso, cada relación suya se siente como una película inconclusa. Siempre deja la puerta entreabierta, como si en cualquier momento pudiera empezar otra escena. Y tal vez esa es la razón por la que sigue fascinando al público. No porque haya amado mucho, sino porque nunca ha dejado de intentarlo. En una época donde todo se desecha rápido, ella insiste en apostar por el amor, aunque le haya costado caro. Esa terquedad emocional, esa fe casi ingenua, es lo que la convierte en una figura tan humana. No es perfecta, pero su imperfección tiene ritmo, tiene música, tiene verdad. A lo largo de su vida, Jennifer López ha tenido que cargar con etiquetas que ella nunca eligió: romántica empedernida, coleccionista de anillos, la mujer que no sabe estar sola. Y aunque esas frases suenan como bromas de revista, reflejan un patrón que marcó toda su trayectoria. No se trataba solo de buscar amor, sino de entenderse a través de él. En cada historia, Jennifer parecía dispuesta a probarse algo a sí misma, como si cada pareja fuera un espejo distinto donde observar su propio reflejo. Con Ollane Noah, aprendió el costo de la ingenuidad. Con Chris Judd, la fragilidad de la intimidad bajo presión. Con Marc Anthony, la complejidad de mezclar familia y carrera. Y con Ben Affleck, la nostalgia de un amor interrumpido. Cada uno dejó una huella distinta, pero todos compartieron una constante: la exposición mediática. Jennifer no podía vivir un romance sin que el mundo lo diseccionara. Y eso, con el tiempo, la hizo perfeccionar un arte que pocos dominan: el de mostrarse sin revelar nada. Hay un detalle poco conocido que ilustra esa dualidad. Durante el rodaje de una de sus películas, pidió que su camerino tuviera una lámpara específica, una luz cálida, baja, que imitara el amanecer. No era una exigencia estética, era una necesidad emocional. Decía que esa luz la ayudaba a calmarse antes de salir a escena. Algunos lo interpretaron como simple superstición, pero quienes la conocían sabían que esa lámpara simbolizaba algo más profundo: la búsqueda de claridad en medio de la confusión. En sus relaciones pasadas, ese mismo patrón se repetía. Cada vez que algo se salía de control, Jennifer intentaba crear pequeños rituales para recuperar el equilibrio. En una ocasión, le contó a una amiga cercana que, cuando discutía con su pareja, prefería escribir lo que no podía decir. Llenaba hojas enteras con frases que luego rompía y tiraba. Era su manera de liberar lo que no podía expresar frente a las cámaras. Esas cartas nunca vistas eran su refugio emocional, una especie de confesionario personal. El público, sin embargo, solo veía la parte luminosa: las alfombras rojas, los vestidos, los premios, los aplausos. Nadie imaginaba la cantidad de decisiones silenciosas que tomaba detrás del escenario para sostener esa imagen. Muchos la juzgaban por la cantidad de veces que se enamoraba, pero pocos comprendían que, en su caso, el amor era parte de su identidad artística. Jennifer no componía solo canciones, convertía sus vivencias en argumentos de guión. La vida la hería, y ella respondía con arte. Uno de los episodios que más marcó su manera de entender el amor ocurrió durante su ruptura con Marc Anthony. Antes de anunciar su separación, viajó sola a Puerto Rico para participar en un evento benéfico. En el camerino, un maquillista notó que llevaba en la muñeca una cinta blanca con 3 palabras escritas a mano: "Lo intento todo". Esa frase, sencilla y poderosa, se volvió su mantra durante los años siguientes. No era resignación, era perseverancia, como si el amor fuera una coreografía que se puede repetir hasta que salga bien. Y,
Sin embargo, por más que lo intentara, la historia siempre volvía a girar sobre el mismo eje: el deseo de amar y el miedo a perderse en el intento. En su relación más reciente, ese conflicto alcanzó su punto máximo. Quería estabilidad, pero también libertad. Quería una pareja, pero no quería renunciar a su autonomía. Era como si buscara encender una vela sin que se consumiera. En ese equilibrio imposible residía el drama de su vida sentimental. A pesar de todo, Jennifer nunca perdió su sentido del humor. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si creía en el amor para siempre, respondió con ironía: «Claro, lo firmo cada vez que me caso». Esa frase, que hizo reír al público, escondía una verdad profunda. El amor para ella no era una meta, era un ciclo.